Debate. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Al ser las 5 de la tarde, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política desde la 96.7 en FM de Radio Universidad de Costa Rica, de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela de Estudios Generales y el programa Kioscos Socioambientales. Les saluda Mauricio Álvarez. Agradecemos el apoyo en control técnico a Paolo Marín, Víctor Buey y a la asistencia de Mariana Rojas. Y además los invitamos a quedarse en sintonía hasta las 6 de la tarde. Hoy tenemos un programa para resaltar la lucha por la protección del humedal de Coris de Cartago. Y es que a pocos kilómetros de la ciudad de San José y Cartago se encuentra un humedal único dentro del Valle Central y quizás el país, pero que está siendo destruido. Nos referimos a la zona lacustre de Coris. Este humedal posee nacientes de agua, un manantial natural y fuentes hidrotermales de origen natural. Por lo tanto, posee mucha biodiversidad y es una zona de recarga acuífera que se extiende desde Coris de Cartago hasta la laguna de Doñana, más o menos en Paraíso. Desde inicios del año, vecinos de la organización ecologista Nido de Halcón han realizado importantes denuncias ante la Municipalidad de Cartago, la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio del Ambiente. Han señalado actividades y fincas que están acabando con el humedal. Entre los impactos denunciados están el dragado, las quemas, que se suma al ganado que ha ido acabando con la vegetación originaria y la expansión urbana que amenaza con reducirlo cada día más. La Defensoría de los Habitantes abrió una investigación sobre este asunto y está solicitando informes a las instituciones involucradas. Las personas defensoras del humedal solicitan ayuda para la paralización de las obras de construcción en el sitio. Se necesita que la municipalidad declare uso de suelo de humedal a fin de evitar futuras construcciones sobre el humedal, el uso agrícola o ganadero que está destruyendo el humedal. También es necesario que MINAE elabore estos estudios para formalizar el registro del humedal, las nacientes, la turbera, las termales y el área de recarga acuífera en sí. Debido a la naturaleza de los humedales en estas zonas se facilita el avistamiento de aguas que se asocia con estos ricos humedales, ecosistemas. La Asociación Ornitológica de Costa Rica visita periódicamente la zona y han registrado decenas de aves locales y migratorias características de los humedales. En un contexto urbano, los humedales son claves para absorber el exceso de precipitación, logrando reducir el impacto de las inundaciones. Además, la vegetación que se encuentra en los humedales funciona como una especie de filtro que ayuda a mejorar la calidad de agua. Entre estas y otras razones, todos los humedales del país, en teoría, deberían estar resguardados y protegidos por la ley. Para profundizar sobre el tema, hoy tenemos dos invitados a quien les damos la bienvenida. Aquí en cabina tenemos a Ricardo Muñoz Ruiz. Un saludo, Ricardo. Así es, y también nos acompaña Pedro Calderón del Valle, vía remota. Un saludo, Pedro. Mucho gusto, saludos a los dos. Un honor estar con ustedes compartiendo de este momento que para nosotros es crucial, este combate contra la destrucción de la naturaleza. Así es, don Pedro, y les recordamos que ustedes están escuchando la 96.7 FM de Radio Universidad. Puede dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, tanto comentarios como preguntas en el perfil de la Radio Universidad o en el perfil de Voces y Política. Y tal vez para empezar, Ricardo, cuéntenos un poquito de la Asociación Nido de Halcón. ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cómo un poquito, cuál ha sido su recorrido histórico?
Mauricio, la asociación se crió precisamente en este año, cumple 40 años. Es una asociación ecológica. También nos proyectamos a la comunidad sembrando árboles en situaciones de emergencia con la Comisión de Emergencia, en parques nacionales como voluntarios, reparando y arreglando caminos, también en el área de incendios forestales. Y practicamos la escalada en roca o en piedra, como se llame, la ruta en montaña. Varios de nuestros compañeros han representado al país en Guatemala, en la Confederación Centroamericana de Montañismo, en México. Algunos han ido a Ecuador a hacer alta montaña, incluso hasta África a hacer el Kilimanjaro, en Argentina, en fin, han andado por diferentes zonas. Tocando el tema del montañismo, haciendo relaciones con grupos de esos países, y nosotros vamos allá, ellos nos visitan acá e intercambiamos la estadía, la comida y el trato que tenemos como gente montaña. Y en 40 años ha pasado mucha gente, tenemos gente muy calificada en lo que es montaña. De hecho, hay un compañero, Rigoberto Venegas, que fue entrenador o es todavía entrenador de Warner Rojas, el señor que subió el Everest. Rigoberto es un montañero de muchísimos años, que ha cruzado Talamanca de lado a lado muchas veces, que se ha quedado ahí hasta 15, 16 días metido en la montaña. Y la asociación se ubica contigo a la Capilla de Velación de Tejar del Guarco. Ahí tenemos una oficina, o más bien como un centro donde tenemos valga la redundancia, un centro de entrenamiento de escalada en roca, que lo maneja don Jorge Fuentes, conocido como Coqui en el grupo, que fue uno de los primeros escaladores con un japonés que subió la piedra, los crestones, la aguja. Luego vino Rigoberto con otros compañeros, y después me tocó a mí con alpinistas de Costa Rica. Y luego yo me integré acá al grupo de Nido de Halcón, porque me pasé a vivir a Cartago. Y la verdad que es un grupo muy activo, de muchísimos años, de muchísima experiencia, muy conocido por el MINAE, que siempre recurre a nosotros para apoyo, incluso la Cruz Roja, la Comisión de Emergencia. En fin, en Tejar y en Cartago somos un grupo de apoyo para diferentes situaciones de emergencia. También, no sé si Pedro quisiera complementar un poco desde su experiencia particular, algunas de las actividades que ha hecho el grupo antes de entrar puntualmente al tema de Coris. Bueno, casualmente el Grupo Nido Halcón, como bien lo dice Ricardo, nace en el año 1984 como grupo, como tal, pero como organización informal estuvo todavía un tiempito antes. Funcionaba como un grupo de amigos, digamos, y que luego fue que nos dimos cuenta que no podemos hacer montaña si no cuidamos la montaña. Entonces es cuando nace el interés de conformar una organización formal, valga la redundancia, en la cual podamos también luchar por la protección de los recursos naturales. Entonces, en ese entonces decidimos y conformamos lo que se denomina Asociación Ecologista Nido Halcón. La Asociación Ecologista empieza a funcionar y casualmente ese carácter nos permite también entrar a trabajar con el Comité Nacional de Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales, con ACOVIRENA, que es un organismo de voluntarios del MINAE. Empezamos también a trabajar lo que son limpiezas de calles de la Interamericana, que es uno de los lugares donde nosotros hacemos mucho deporte, la zona de Camino al Cerro de la Muerte. Empezamos también a trabajar en conjunto, como bien lo dijo Ricardo, con organismos locales como la municipalidad. Aquí en Cartago, de ahí, la misma situación de destrozos ambientales ha conllevado a que haya muchos riesgos naturales. Entonces, en ocasiones donde han habido lluvias abundantes, la misma organización ha funcionado como un banco, un acopio
de materiales de la Comisión Nacional de Emergencia y hemos trabajado como punto recolector de víveres, a veces para ayudar y colaborar con la gente que ha sufrido daños en la montaña, la zona de Palo Verde, La Estrella, Cañón, San Cristóbal. Toda esta zona siempre sufre de muchos problemas acá para la época de lluvias. Dentro de los trabajos importantes que nos podemos poner, digamos, en la manga, en la camiseta, hemos trabajado y levantamos en el levantamiento de la población de Lapas en Carara. La organización trabajó muchos años en la protección, año con año, para levantar la población de las Lapas en Carara. Ese es un logro de Nido de Halcón, porque nosotros dimos la seguridad, brindamos la seguridad, acompañamos a los 4 o 6 guardaparques de Carara durante muchos años, hasta el punto en que se logró levantar la población de lapas. Hoy, cada vez que vean una lapa roja volando en el cielo, pueden decir que iba Nido de Halcón, porque Nido de Halcón fue un catapultador de la población de las lapas en Carara. Vea, señor, que nos llevamos balazos de ametralladora, nos llevamos tiros en la carretera por proteger las lapas que tenían en el mercado internacional un valor de hasta $3,000, $5,000. Y ese negocio lo logramos parar. Nido de Halcón ha hecho bastante por este país. Y el día de hoy, pues traemos un nuevo incidente que queremos materializar en acciones por parte de los gobiernos locales y el gobierno nacional para poder detener este atroz destrozo descarado, porque está pasando enfrente de todo el mundo y nadie hace nada. Muy pocos están verdaderamente en este momento. Todo se queda en acciones administrativas y no hay acciones físicas de protección por parte del Estado. Así es, Pedro, vamos a entrar ya ahora sí al humedal con ese preámbulo tan importante. Yo creo que de hecho Nido de Halcón es una de las organizaciones ecologistas más longevas, ¿verdad? Históricas ya, con todo esto que cuentan. Y bueno, toda esa experiencia ahora está sirviendo de alguna forma para defender el humedal. ¿Cómo se involucra la asociación, particularmente también, Ricardo, en la preocupación por Coris? Porque ustedes conocen esta zona desde hace muchos años. Mauricio, más bien si me permite, quisiera hacer una introducción a lo que va a decir Ricardo, porque no podemos entrar en esa parte si no conocemos a ciencia cierta cómo es que nace y cómo se desarrolla ese lugar. Las lagunas de Coris son lagunas que están históricamente reportadas en los anales de la historia en el nacimiento de Costa Rica. ¿Cómo nos sabemos esto? Porque cuando llega Juan de Caballón y Juan Vázquez de Coronado y hacen el asentamiento de Cartago, en el Huarco de Cartago, propiamente ahí donde están las placas, se le denomina Cartago la ciudad del lodo. La ciudad del lodo, ¿por qué le llaman la ciudad del lodo? Porque verdaderamente justo ahí donde hacen la fundación de Cartago es una zona de humedal. Es una zona de humedal que nace desde Coris y, como bien lo dijo usted, llega ese humedal prácticamente hasta las lagunas de Doñana. ¿Por qué este lugar y con esas condiciones? Pues resulta que si nos tiramos geológicamente, la falla de Agua Caliente es un lugar que recorre desde esa zona propiamente hasta casi abajo por Orosi, por ese sector, hace como una vuelta, ahí se mete en el Valle de Orosi. Entonces, en ese lugar tiene condiciones muy particulares de anegamiento de agua, un anegamiento que se transforma y se materializa en lagunas, y en esas lagunas es donde se gesta un montón de vida, un montón de especies llegan, anidan, llegan aves, llegan anfibios, el mismo ser humano llega y aprovecha esa agua, llegó y aprovechó esa agua con su ganado, con un montón de cosas. Y propiamente a partir del siglo XX empieza la expansión urbana a comerse todo este lugar de zonas que estaban anteriormente anegadas
o estacionalmente anegadas de agua, y empieza a correrse esa frontera, la presión se vuelve cada vez mayor, 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 estrangulando prácticamente y reduciendo esos espacios de humedal a lugares muy pequeños. Nos encontramos en este lugar, en Coris de Cartago, con una particularidad. Tenemos aguas termales. Esas aguas termales, ¿de dónde vienen? Desde el centro de la Tierra, y resulta que es parte de la falla. Ahí está la falla de agua caliente, y de ahí fluye un ojo de agua o varios ojos de agua caliente, en los cuales permiten el desarrollo de vida con condiciones muy particulares. ¿Por qué? Porque tenemos ahí el aprovechamiento que hacen algunas especies del calor. Por ejemplo, vemos aves que abandonan los huevos ahí. ¿Por qué? Porque el mismo calor del hoyo térmico hace que se empollen los animalitos. Vemos también, por ejemplo, zonas azucaradas. Vemos, por ejemplo, que andan tortugas en la zona también. Las aves de migración. Entonces aquí empieza a haber una particularidad ecológica importante. Luego, la otra parte que tenemos acá es el desarrollo urbano. A partir del año, que pueden ser unos 3 o 4 años, empiezan a desarrollarse fuertemente las industrias. Estamos hablando de que Coris se localiza detrás del Parque Industrial de Cartago. Entonces empieza a haber una presión de algunas empresas que empiezan a construir megalocales. Empezamos con la Gerber, luego para abajo sigue Super Perro, luego siguen las bodegas de Walmart para todo Centroamérica, que se empiezan a hacer en la zona de Coris. Y hoy por hoy tenemos propiamente en la zona en conflicto, esta donde están los hoyos hidrotermales, plantaciones que se están extendiendo y están confinando los espacios. Ya no hay accesos públicos, digamos, a la zona. Todo se está confinando con cercas tecnológicas, etcétera, portones gigantes, etcétera. Y entramos a la zona de las cual ahora Ricardo les va a explicar todo. Ahí los dejo con Ricardo. Como dice el compañero Pedro, hice un estudio de esto y hay un señor de apellido City Knight que hizo un estudio histórico de la ciudad del Barro. Uh-huh. Y esta ciudad se ubica en la esquina que forman el río Puriris y el río Coris. ¿Y por qué pasaba y le decían la ciudad del Barro? Porque esos dos ríos cumplen ciclos. No es que todos los años pasa, a veces pasan 3, 4, 5 años y no pasa nada. Pero llega un día en que pasa. Y sucede que el río Puriris, que es de aguas rápidas, viene de las montañas de Tablón, Corralillo, esas zonas, todo sí baja con mucha velocidad. El río Coris recoge las aguas de la Carpintera, de las montañas de Musgo Verde, de Bermejo, y bajan a velocidad, pero cuando llegan a la planicie, donde está el humedal de Coris, merman la velocidad, entonces se vuelven aguas mansas. Estas aguas vienen y chocan con las aguas rápidas del Puriris, entonces el Puriris devuelve las aguas del Coris, y como es un ciclo, como es un humedal, estas aguas suben de nivel. De hecho, como le explicaba antes de la entrevista, yo trabajé para la empresa Verdes Superiores y para algunas empresas productoras de lecho, y llegué a ver pérdidas de viveros de hasta $2 millones de un producto que se llamaba lecho imperial, donde lo tenían para corte ya para exportarlo a Japón y a Holanda y a Estados Unidos, y en una llena de 3 horas, el agua llegó hasta el cielo raso del vivero. Estoy hablando de casi 2,5 metros, 3 metros. Y cuando 3, 4 días después pasó la llena, Mauricio, había una capa de aluvión o de barro de más de 2 metros, 3 metros. O sea, pérdida total. Eso es la legítima ciudad de lodo. Ahí eso mismo sucede, como te repito, ciclónicamente. O sea, cada 5 años, cada 7 años. ¿Y qué es la problemática que ocurre aquí?
que llegan los desarrolladores, que también es importante dejar claro, nosotros no estamos en desacuerdo con los desarrolladores, con que haya fuentes de trabajo. Con lo que estamos en contra, Mauricio, es que no maltraten, no agredan, no invadan el espacio de la naturaleza. Eso es lo que nos choca a nosotros, porque lo han venido haciendo durante 30, 40, 50 años. Yo cuando comencé a trabajar en esta empresa, tenía unos amigos, un señor que los dos murieron, Marcial Romero, de Bermejo, y Gonzalo Quesada, señores de 80, 90 años, y me contaban que Coris era una laguna inmensa, de varios kilómetros, era impresionante, donde ellos iban y pescaban guapote tigre, de 1 o 2 kilos, una exageración de pescado, barbudos, habían langostinos, venían 7, 8, 9 clases de patos migratorios, incluso hasta gansos, me decía don Gonzalo, y que él, a través del tiempo, como vivía al frente de la laguna, al frente de Porcina Americana, él vio el deterioro, la decaída de Coris. Y las últimas 2 veces que yo hablé con él, se le salieron las lágrimas, contándome cómo era Coris y lo que era Coris en ese momento. Que llegaron los ganaderos, está bien, hicieron sus fincas, pero comenzaron a arenar. Luego llegaron los de monocultivos, como el helecho y las ornamentales, y el gragado fue mayor. La quebrada Barahona, la quebrada La Luisa, la quebrada Carvajal, las gragaron, y las lagunas de lo que iba quedando ahí, les hicieron salidas de agua y la secaron. Entonces, de hacer una laguna gigantesca pasó a hacer lagunas pequeñas por aquí, por allá, en la finca de fulano, en la finca Perencejo, en propiedad privada. Entonces, el público cartaginés, la gente de Costa Rica en sí, no tenía acceso a esos lugares. Entonces, ignoran la belleza y el ecosistema tan frágil que existe ahí. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque nosotros hemos participado en los conteos de aves de la Asociación Ornitológica, del Corredor Covisurá, del MINAE y de la OTEP, con el biólogo Yossi Calvo, y de 50, 60 rutas que se hacen a nivel de la gran área metropolitana, Mauricio, Coris ha deparado más de 100 especies por conteo. Esto estoy hablándote de una mañana, de las 6 de la mañana a las 12 del día. Y el 30, 40% de esas aves son acuáticas. El 40% más o menos son migratorias, un promedio, ¿verdad? Y hay aves prácticamente endémicas, como por ejemplo el soterré, antes se llamaba el Sea Green, ahora se llama el Gold Green, que anidan en esos humedales, en ese zacate, en ese junco. Hay un zacate especial que está en las termales, donde el soterré anida, donde anida el Epidormas ambigulares, un mosquerito pechiblanco, que hay gente que yo he atendido, que me han traído otros guías turísticos, que vienen desde Inglaterra solo a ver esa especie. Pagan por ver esa especie y uno los lleva. No siempre se ve porque es un pájaro muy, muy difícil. En ese humedal también anida la stripper oil o la lechuza conejo. Es una lechuza que anidaba en el helecho. Y, en fin, un montón de especies migratorias como la zora, Porzana carolina, el sniper. Hay otro ave muy particular que es el chorlitejo de pradera, que es el Calindrio vocíferos, que en la actualidad casi solo en Coris se ve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente de los alrededores, particularmente la de Bermejo y la de Coris, no conocen del tema, porque son propiedades privadas. Y si alguno trabaja ahí, pues sabe, pero no sabe diferenciarlo. Con la venida de los desarrolladores, se comenzaron a hacer urbanizaciones de la parte de la carretera que va a Tobosi hacia el lado derecho. O sea, a partir de ese momento se empezó a invadir el espacio del humedal. Entonces han estirado, para hablarles de algunas urbanizaciones, Albacete, La Rueda, Flores de Coris. En el 2018
en una de esas inundaciones que te cuento yo, 30, 40 casas de Albacete, el agua le llegó hasta el techo. Pérdida total de enseres. Y gracias a Dios no se perdió ninguna vida. Pero en el 2018 también los ríos Puriris y Coris reaccionaron tan violentamente que la inundación llegó hasta Tobosi, que la inundación llegó hasta Flores de Coris, que está casi llegando a Tobosi. Algo impresionante. No sé, Ricardo, si me permitís ahí meter un toque la cuñita, resulta que ustedes creen, o todo el mundo cree, que góndolas solo hay en Venecia. Resulta que no. Cuentan los abuelos que justo en estos ríos, que estamos hablando propiamente por la zona del Barco de Cartago, cuentan los abuelos que ahí habían góndolas. Y casualmente la gente llegaba a noviar en las góndolas allí en la zona del Huarco de Cartago. Imagínense qué detalle más importante de cómo se aprovechaban los ríos, digamos en ese momento los ríos ahí en la zona del Huarco de Cartago antes, y cómo se han venido degradando al punto de que hoy lo que encontramos muchas veces en el cauce del río son lavadoras, refrigeradoras, pedazos de carro, llantas, basura. Te devuelvo ahí el tema, Ricardo. Ajá, pero entonces vinieron los finqueros, ¿verdad? Con los monocultivos y terminaron de dragar las lagunas. Claro, lo que pasa es que se draga, pero no deja de ser humedal, porque cuando hay llenas, finalmente el humedal se retoma su espacio, recupera, pero de una manera violenta. Y inundando a la gente que tal vez ignorando que se había construido una zona que es humedal, ¿verdad? Ajá, entonces, todos estos viveros de estas empresas se construyeron cerca de las lagunas, cerca de las quebradas, cerca del río Coris, y sufren ese fenómeno. Las fincas estas se perdieron por situaciones de administración o de deudas, qué sé yo, y las adquirió el Banco Nacional. Hay una finca que se llama Paraíso, que la adquirió un desarrollador de Garnier, tengo entendido, y antes de que yo me diera cuenta, el MINAE, con la Oficina de Humedales y la OTEP, la Organización de Estudios Tropicales, estaban haciendo unos estudios del humedal como tal, de las lagunas como tal, porque curiosamente en el inventario de humedales de este país, Coris no estaba en cuenta, por ignorar, porque en realidad mucha gente no conocía que ahí había un humedal. Sí, y ha sido como el principal problema. Ese ha sido el detalle. Entonces vino la gente de humedales, Mauricio Solís y su gente con doña Fulvi, y hicieron el estudio y determinaron que solo en esa finca hay 12 hectáreas de 4 lagunas que forman humedal, que el piso o el suelo es lacustre a más de varios metros de hondo. Pero esa es solo una. Usted me hablaba de que puede ser que haya en porque general el humedal es como de 200 hectáreas que calculan ustedes. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que ese fue el inicio para que el MINAE interviniera, para que la Oficina de Aguas interviniera, para que la Oficina de Humedales interviniera. Entonces, ellos hicieron ese estudio. Ya existía un estudio de la falla termal con respecto al sistema hidrológico que hay ahí riquísimo, donde en algún momento ahí se puede llegar a utilizar agua para la escasez que hay. Y hay un estudio precisamente de la Universidad de Costa Rica, de las fuentes hídricas y de la falla teutónica de que provocó el terremoto de 1910 en Cartago. Y iba yo en una de esas oportunidades que me apasioné por el estudio de las aves, y me iba para la termal, y ¿cuál es mi sorpresa? Había una draga, había un bajop y había unas vagonetas, un tractor trabajando en el humedal, en el sector de la finca La Mara, pegando con la termal, que es de la finca Moralina de Gerardo Morales. Resulta que este sector ha sido protegido por la familia Morales Molina por más de 100 años. Estaba cercado, tenía una capa de zacate de lo que se llama turbera, que eso se ve solo
a niveles de 2.500, 3.000 metros de altitud, pero ahí en Coris, a 1.400, existía esa turbera. Cuando yo veo esto, inmediatamente llamo a la gente, a Pedro, a Leo Martínez, a Josi Calvo, el biólogo de la OTEP, y al MINAE. Entonces, Pedro va a poner la denuncia al OIJ, a la fiscalía, y le dicen que no les corresponde a ellos, que vaya a la OIJ. Va a la OIJ y la OIJ dice, no nos corresponde a nosotros, le toca al MINAE. Ahí hay un error, porque era un delito ecológico de dimensiones gravísimas. Y resulta que un día después de que formuló la denuncia Pedro en el 1192 y en la municipalidad de Cartago, la denuncia la traslada a la municipalidad del MINAE, para que veas por dónde va el tema. Y luego me llama a mí don Antonio Orozco del MINAE y me dice que me necesita para que yo le enseñe dónde está el evento. Y le digo, claro, de hecho tengo videos y tengo fotos de lo que ocurrió. Me manda a una muchacha, Gileni, muy buena trabajadora, muy buena profesional en el área de la naturaleza, pero yo no la pude atender porque tenía un problema familiar ahí con una salud de un hermano mío. El martes siguiente, me llama don Antonio otra vez y me dice que va un muchacho, Juan Pablo Ramírez, otro buen funcionario, y este muchacho hace un levantamiento de todo lo que hay ahí. Resulta que semanas antes del evento, curiosamente, están quemando todo el junco y la basura que recogieron con las palas mecánicas, Mauricio, en la finca La Mara. El fuego se pasa y quema absolutamente toda la termal, toda la capa que te estoy hablando de 2-3 metros de espesor, todo lo quemó, los redujo a cenizas. Y para ese tiempo estaba la anidación de muchas aves. Definitivamente para mí eso fue como una patada en un riñón. Me molesté mucho, busqué la forma y le dije a don Antonio Orozco que ha actuado muy diligentemente, se han puesto las pilas, como dicen. Y este muchacho, Juan Pablo, hizo un levantamiento de la zona del área quemada, que involucra la finca La Mara, que es la donde estaban los daños, y la finca La Moralina, que está donde hay, Mauricio, hay más de 84 ojos termales, fotos que te hice llegar. Hay más de 10 nacientes, Mauricio, más de 10 nacientes. Y esta agua que recoge tal vez unas 3-4 pulgadas de agua en verano, discurren hacia la quebrada La Luisa y luego hacia quebrada Barahona y después al río Coris. Esas aguas son permanentes, verano e invierno. Más bien en invierno yo he contado más de 100 ojos, para que tengas una idea de la riqueza del sitio. Entonces, cuando veo ese daño tan, no solo rasparon la capa de barro, el humedal como tal, lo rasparon. Vi donde habían implementos para construir un vivero, lo tengo documentado. Y resulta que después de esta inspección, don Antonio, junto con don Mario Redondo, el alcalde de Cartago, que ha tratado de ayudarnos, ha interpuesto sus buenos oficios, pero los mandos medios de la municipalidad, cero. Ellos están como de acuerdo en el desarrollo. De hecho, uno de ellos me hizo ver que él no iba a dejar el desarrollo de la provincia a nivel urbanístico y industrial por una miada de gato y una lagunita. Esa fue la expresión que dijo. Fue frustrante, ¿verdad? Porque uno esperaba más del gobierno local. Sin embargo, gracias a la intervención de don Antonio Orozco del MINAE, se hizo una inspección bastante profesional. El 8 de marzo, recuerdo claramente, nos citaron a todos, a la municipalidad, a la oficina de aguas del MINAE, citó a un regidor entrante, Braulio Martínez, que nos está ayudando, un ecologista pajarero, don Mario Redondo, unos periodistas que llegaron ahí,
el dueño de la finca La Moralina, Gerardo Morales. En fin, había como una comitiva de 15 personas. Fueron citados a las 9 de la mañana. Yo, no sé, como investigador y policía, intuí que algo no estaba bien. Entonces me fui una hora antes. Cuando llego al sitio de la finca Los Morales, hubo ahí una conversación y don Gerardo estaba como incómodo por mi presencia, la familia de don Gerardo, como ecologista, la gente piensan que le van a perjudicar la situación de la finca como tal, que le van a quitar terreno, qué sé yo. Pero no, nosotros siempre hemos querido ayudar a los finqueros, cooperar con los finqueros. Y en una que don Gerardo se va para otro lado ahí, yo comienzo a caminar hacia la finca, es como más o menos 1 kilómetro. Cuando voy por la mitad, veo a la maquinaria, otra vez en la Mara, que hacía 15 días le habían prometido a la municipalidad de Cartago que no iban a hacer nada, que ya no iban a tocar ese sitio. Mentira, siguieron trabajando. Y estaba, ya no la maquinaria esa que había, más bien había más, una graga gigantesca, un bajop, un tractor más grande y varias vagonetas. Estaban raspando el lugar que se había quemado para dejarlo limpio. Estaban raspando la evidencia del incendio, estaban raspando la evidencia del humedal como tal. Entonces lo documenté. De hecho, esto ya está en la Fiscalía Ambiental. Lo documenté y llamo a este señor Antonio Orozco y le digo, está pasando esto y esto, vénganse rápido. Mauricio, 5 minutos después estaba saliendo la maquinaria de ahí. No sé quién la llamó, no estoy señalando a nadie porque ignoro, no puedo señalar a nadie. Lo que sí sé es que 5 minutos después de mi llamada, la maquinaria comienza a salir de ahí. Pero resulta que la parquean a la orilla de la zona. Entonces, cuando llega el alcalde, llega don Antonio con su gente, con Yeliani, con este muchacho Leo del estudio de aguas, de la oficina de aguas, ven lo que está pasando y lo documentan y le dan una medida cautelar de 1 mes a la gente de la Mara para que no sigan en el tema. Los de la Mara dicen que quieren arreglar, que quieren hacer eso de una zona verde, ya no el vivero que tenían planeado. Bueno, ojalá que sea así. Sí, pero para hacer eso no deberían meter más maquinaria, digámoslo así. No, y lo que dice Ricardo ahorita, y ustedes van en este momento, el panorama todavía es peor de lo que dice Ricardo. O sea, porque en este momento el desarrollo de los viveros más bien fue como meterles gasolina. Hoy por hoy los viveros son inmensos ya, los que están desarrollados ahí en la zona. Es más, hasta me atrevo a decir que probablemente ya inclusive están sobre los mismos hoyos hidrotermales. Me atrevo a decirlo, muy probable, con mucha probabilidad, porque ya no se puede entrar ni tenemos acceso a la zona, pero muy probablemente ya están sobre inclusive los hoyos hidrotermales. O sea, el desarrollo que ha habido de la fecha de la denuncia, que más o menos data del mes de febrero, a la fecha, el desarrollo se ha multiplicado por mucho. No, pero perdón, en el tema yo lo he monitoreado. Si bien ellos han avanzado en la reestructuración de los viveros que ya existían, en el tema de las termales se mantiene igual. Los daños están ahí, no han agregado viveros, no han pasado de ahí. Lo que pasa, gracias a Dios que don Antonio Orozco y su gente hizo una inspección muy profesional, muy de acuerdo a lo ocurrido, y ya está en la Fiscalía Ambiental. Pero aquí el tema no es solo eso, es que el desarrollo urbano viene avanzando de la zona de Bermejo, de La Calera, de gente que necesita dónde vivir. Entonces, el antiguo propietario de esa área, que es otra zona, no ya en Cori, sino en Bermejo, que colindan con las termales, le vendió a diferentes personas ahí, lo loteó. Hicieron un relleno de más de 2-3 metros sobre el humedal y ya hay una casa construida ahí. O sea, no es solo los finqueros de monocultivos, sino también el desarrollo de necesidad, ¿verdad? Porque hay gente que necesita y busca la forma de tener un lotecito y equivocadamente están haciendo una casa
exactamente donde están las termales, donde está la falla. Mauricio, yo he estado ahí monitoreando los nidos de lechuzas y eso está temblando siempre. Ahí se sienten los sismos pequeñitos, pero eso está vivo. Eso es como un monstruo que está ahí metido en las profundidades y que un día, ojalá que no ocurra, pero va a salir y va a ser un desastre. Y casualmente, Ricardo, ahí esa zona, Mauricio, esa zona es donde piensan hacer el sistema de monitoreo. No sé si has oído. Sí. La gente de la red sismológica. Ajá, sí, que hay un programa de identificar y poner sensores casi y ir midiendo en tiempo real, digamos, la falla. Sí. De eso existe un estudio, no sé si fue la Universidad Nacional o fue la Universidad de Costa Rica. Creo que eso lo está haciendo la Nacional, si mal no me equivoco. Sí, ellos hicieron un estudio bastante profundo. Pero igual, también tenemos aquí un comentario de don Luis que nos dice: excelente que den a conocer de estos acontecimientos, ojalá que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y tal vez que nos acercamos ya al último pedazo del programa, parte del programa. Bueno, ¿cómo ha sido la respuesta de las instituciones? Ha sido bastante como contradictoria. Todos quieren, pero faltan los benditos estudios. Me parece que ese es como el resumen. Vea, Mauricio, nosotros estamos frustrados con la Municipalidad de Cartago y con la de Tejar, porque ellos han tenido y tienen las herramientas para actuar. De hecho, en la finca La Mara construyeron edificaciones y hicieron otro montón de cosas y caminos que no estaban autorizados por la municipalidad, no tenían el visto bueno. Y lo que nos dijeron uno de los mandos medios, que las multas o las penas por esas situaciones eran inferiores y que no tenían sentido, que no valían la pena mandar personal o recurso humano a dictaminar o a cuantificar esa situación. Entonces, si se piensa, desde ahí se piensa de esa manera, ¿de qué esperamos nosotros? Si ya han pasado 3 meses y el alcalde, repito, ha tenido buena actitud, ha querido ayudarnos, pero en 3 meses no ha pasado nada de parte de la municipalidad. Han habido reuniones en la municipalidad, han habido reuniones en el campo, ha habido inspecciones de parte de la municipalidad en el campo y no han arrojado nada positivo al ambiente. No estoy hablando de nosotros como asociación, sino al ambiente, a lo que está pasando ahí. Entonces, con la municipalidad definitivamente no estamos contentos porque no han actuado como tienen que actuar. Con el MINAE, bueno, el MINAE ha hecho un trabajo muy profesional, se han centrado. De hecho, el último evento que hicieron fue el tema del humedal. Vino la oficina de humedales de San José con Mauricio Solís y dictaminaron que ya no hay solo 5 hectáreas, que es lo que reúne el daño del incendio y los movimientos de tierra, sino que muy probablemente el círculo de protección de las termales, que en cada foco avanza a 100 metros en línea recta, en plano, que estamos hablando de 5 o más hectáreas. Entonces, ya el humedal de Coris estamos hablando que hay 2 hectáreas más, unas 5 más, es ya el uso del suelo va a ser diferente. La municipalidad se va a ver obligada a hacer un plan regulador. Conste que nosotros no estamos peleando con los finqueros ni con nadie. Lo que estamos pidiendo es que respeten la naturaleza, que respeten el humedal de Coris. Si no se puede construir a la orilla de una quebrada, ¿por qué lo hacen? Si no se puede construir a la orilla de una termal, de una naciente del río Coris, ¿por qué lo hacen? Ricardo, de una falla también. En caso yo estaba hablando con Ricardo hace unos días de que, bueno, se tuvo un problema con el carro y fui a dejarlo al mecánico y cuando venía de vuelta, ya no venía manejando, sino que iba de pasajero y voy viendo a la par de justo Ricardo comentó hace poquito de la inundación que hubo en el año 2018. Una zona que estuvo así, como dice Ricardo, 2 metros bajo el agua, no voy viendo que construyeron una casa a un espacio que está a menos de 10, 15 metros del río. Con todos los permisos de la municipalidad, seguro, y toda la cosa. Llamo a la municipalidad, les digo la cuestión y toda la cosa, y ahí está la construcción y sigue como si lo hubiera dicho a la vecina.
Esa es la frustración, ese es el nivel de frustración. O sea, no lo hace uno ya, esto ya no casi, no por el asunto de los animalitos ni nada, no, es que es lógica, o sea, ¿cómo van a construir una casa de habitación en una zona que se inunda año con año? Sí, si hay un tema desde el año 1563 con la creación de la ciudad del lodo, que se tienen registro, que viene a la fecha de que es ciclónico, siempre hay inundaciones y las municipalidades permiten las construcciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente que no es de Cartago, que viene de la meseta central, viene ilusionada por tener su casita en un valle lindísimo, rodeado de montañas, de parques nacionales, con un aire muy fresco, que va de este a oeste, un montón de cosas buenas, pero no le dicen lo que ocurre. Vienen, compran, en la primera de cambio se viene la inundación, se les frustró, se les echó a perder su inversión, ¿y quién responde por ellos? Y como gran cosa, eso es otro tema, Pedro, la comisión de emergencias viene y mete una graga en el río Coris, hace una zanja, una herida en la tierra, Correcto. de 50 metros por 12 metros de profundidad, para evacuar esas aguas de la inundación. Y el ciclo del humedal no funciona así. Va a llegar el día en que se vuelva a hacer una inundación de esas monstruosas, el lodo que trae el río Coris y que devuelve el río Puriris va a tapar otra vez esa herida que le hicieron a la tierra. ¿Y para dónde va a coger el agua? ¿Para dónde va a coger el barro? Para todas esas urbanizaciones que están haciendo sin ningún escrúpulo, porque lo digo, están perjudicando a seres humanos que no se lo merecen, que están invirtiendo posiblemente toda la platita que recogieron en sus vidas para una casita, y no hay quien responda por esos daños. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué están haciendo las municipalidades? Que son los que tienen que ver con el desarrollo urbanístico o industrial. Sí, casualmente sería importantísimo ver, ahora hablando que estamos aquí en la Universidad de Costa Rica, ver la posibilidad de que hicieran un estudio de fotografías aéreas que hay de la zona, inclusive cuando hicieron los primeros levantamientos geográficos de la zona, de las hojas cartográficas, ver cómo era antes, que vean cómo era antes y vean que uno no está hablando cosas por hablar, sino que vean cómo eran las lagunas en esos años y vean cómo están hoy sometidas a la presión de urbanizaciones, de la industria, etcétera, en esta zona. Porque se van a dar cuenta y se van a quedar asustados de cómo se han venido desarrollando este montón de urbanizaciones alrededor de las zonas de humedal y de los ríos. Un grave error, y se lo estamos diciendo 2 Cartagos de cepa que hemos vivido aquí, que hemos pasado bastantes años atendiendo las emergencias del lugar y hemos estado viendo cómo son las cosas en la naturaleza en estos sectores, y de ahí, irremediablemente la naturaleza es así, pasa su factura. Y dicho sea de paso, con el patrocinio de las municipalidades. Hay que hablarlo claro. Sí, es muy triste que las instituciones realmente amparadas en ese discurso del desarrollo y del desarrollo ciego, ¿verdad? Porque es un desarrollo que no está viendo las consecuencias que le hace a la base de todos los bienes comunes y de que mantienen la estabilidad de los ecosistemas. Ahora, si ya acercándonos casi al final, ¿cómo creen ustedes que se puede involucrar la gente? Bueno, aquí don Luis está interesado, mucha otra gente podría estar interesada. Siempre en estos programas aparece gente interesada que quiere colaborar, que quiere tal vez firmar alguna petición, que tal vez quiera reclamarle a la municipalidad inclusive, ¿verdad? Su falta de determinación, ¿verdad? ¿Cómo podría ser la gente si se quiere involucrar? Mauricio, yo pienso que el tema de parte de la Asociación Ecológica Nido de Halcón, de parte de la Asociación Ornitológica Costarricense, de parte de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, el tema era visibilizarlo, porque mucha gente ignora que ese humedal existe ahí, mucha gente ignora que están las termales, que están esas nacientes, que están esas fuentes internas de manantiales que hay ahí en Coris, que son muy valiosas. Entonces, nosotros lo estamos visibilizando.
que el público, la opinión pública pueda ayudarnos, por supuesto. ¿Cómo pueden hacer? Denunciar todo lo que está ocurriendo en Coris, todo lo que vean diferente a lo que nosotros estamos denunciando. ¿Por qué? Porque un día de esto te pasé un video donde una vaca está tomando en la quebrada Carvajal agua y el agua es blanca, blanca, blanca. Y no es leche, precisamente. No, no es leche. Según el ganadero que me pasó ese video, dice que se están muriendo las tortugas, que se están muriendo los langostinos, que ya no hay mapaches, que ya no hay pisotes, que ya no hay coyotes, que todos los animales y las aves se están yendo. Están tirando residuos de una fábrica que queda ahí cerca, los están tirando a la quebrada. Tienen lagunas de oxidación, pero no sé cómo pasa, o si la gerente o los dueños de esa fábrica conocen el tema, pero está ocurriendo. Entonces, tenemos esos problemas de los desarrollos, de los finqueros, de la expansión urbanística irregular, del ganado que se come el junco, y ahora de contaminación de aguas. No es solo agua de fábricas, también hay aguas negras, aguas residuales, etcétera, etcétera. Entonces, como te dije antes de empezar, si se te puede ocurrir una forma de cómo se le está haciendo daño a Coris, son cientos de formas que le están haciendo daño a Coris. De todos los ángulos, es como una guerra. Ricardo, casualmente hay un dicho que dice, quitada la piedra, quitado el trompezón, dicen allá en el pueblo. Quitada la piedra, quitado el trompezón. Esperemos en Dios que no sea que están haciendo aniquilaciones con conocimiento de causa para casualmente quitarse el tropezón, quitarse el tropezón que les está significando a ellos en sus desarrollos antiambientales, y de que sería muy preocupante, pero parece, no quiero pensar mal, pero parece que a veces parece que hubiera convenia de las autoridades locales. Verdaderamente esto es un llamado, queremos hacer un llamado vehemente a las instituciones gubernamentales, al MINAE, a las municipalidades, a las oficinas ambientales municipales. Ya no veamos límites administrativos de que esto es de Cartago, que esto es del Guarco, sino a trabajar en conjunto en la protección de los recursos. O sea, es que parece que más bien parece que la plata a veces maneja la ecología, y no, hay cosas que no pueden tener un interés político. O sea, hay cosas que debemos respetar. O sea, estamos hablando, señores, del agua. Hoy por hoy estamos viendo que la gente de Guanacaste, que la gente del mismo San José tiene racionamientos de agua que pasan a veces solo con 3 o 4 o 5 horas. Un día de estos llego a la casa de mis hijos en Sabanilla y me doy cuenta que no se han podido bañar porque no ha habido agua en San José, y que dice que eso ya es corriente en San José, de ver que no hay agua. O sea, señores, ya estamos en Costa Rica, un país con agua, que siempre ha habido agua, ya tenemos serios problemas de racionamientos. O sea, y vemos en otros lugares del mundo donde ya no hay agua, que el que quiere tomar agua tiene que ir a comprar una botella. Señores, es el agua del futuro. No veamos el desarrollo de un área para poder sembrar o para poder exportar o hacer una cosa así. No, es que veamos que hay que proteger lo que nos da vida. Y no solo a nosotros, sino también a la naturaleza. Y en este lugar tenemos condiciones particulares, único humedal del Valle Central. Único, no hay otro. Si se pierde, se perdió. En ese lugar encontramos tortugas. ¿Quién sabía que hay tortugas en el área metropolitana? Naturales. Ahí hay. Aves migratorias, ya lo dijo Ricardo, más de 100 especies en una hora, contabilizadas. Los Cartagos vemos patos que vuelan por nuestras casas a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Alguna vez vemos un ganso que anda por ahí fugado. O sea, ¿queremos destruir eso? Yo personalmente no sé ustedes. Y quiero dar todo lo que se pueda. Se lo dije a Ricardo, en esta me voy hasta las últimas, porque para nosotros este lugar es un emblema. Es una zona emblema, es una zona que queremos desde hace mucho tiempo. Yo, chiquitillo, cuando empecé en el grupo, en 1984, iba con Ricardo. ¿A qué? A sacar los cazadores. Que se iban los cazadores. En ese entonces había casi, se metían a las fincas a cazar los patos.
y agarramos varios cazadores y presentamos cazadores al Ministerio Público. Pero antes parece que la gente trabajaba. Hoy por hoy, ya y no sé. No se ven a veces que trabajen las autoridades. Así es, y nos queda como un minuto y quería preguntarle, Ricardo, si alguien quiere, por ejemplo, hacer un tour o participar o ir a ver, porque es muy importante cómo se pueden comunicar con ustedes. Bueno, A través del Facebook, por ejemplo. El problema, Maurice, es que yo fui amenazado. Ah. Yo tengo amenaza de presentarme a Coris. Me dijeron que si caminaba por las fincas, que me tenía las consecuencias. Entonces no quiero llevar a nadie porque lo puedo exponer. Uno no sabe cómo pueden reaccionar estas personas, ¿verdad? Yo lo que pienso es, nosotros estamos esperando el compromiso del alcalde, Mario Redondo. Él dijo que él va a tratar de crear un parque temático ahí con las zonas, de llegar a un entendimiento, de ver si se adquiere una de las fincas para ese efecto. Sí. Para hacer un parque para que todos los costarricenses y cartagos puedan disfrutar de las aves, de las termales, etcétera, etcétera. Bueno, así es. Esperamos que en realidad no le pase a usted nada como defensor de estas áreas, y también pues no es un tema menor que nos dice al final, sino que lo vamos a tener también presente, porque sabemos que no son los primeros casos que hay de amenazas a ecologistas, ¿verdad? Y tampoco son los ni serán los últimos que también que se concretan, además que son sumamente peligrosos. Así que vamos a estar atentos y vamos a seguir acompañándolos como hemos venido. Ahí está apuntando mis tareas para ver en qué los podemos colaborar desde el programa Kioscos Socioambientales, desde la Escuela de Geografía y los diferentes espacios donde nos movemos. Y les damos las gracias a Víctor, a Paolo Marín, a Mariana, y nos vemos de hoy en 8 en otro espacio de Voces y Política. Debate. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Voces y Política. Una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Escúchenos todos los miércoles a las 5 de la tarde aquí en Radio Universidad.